Estimado amigo, estimado hermano, Dios le bendiga en esta oportunidad. Quiero llegar hasta usted a través de este video. Soy el hermano Rubén Francisco Barrientos Alvisures, ex sacerdote católico jesuita, hoy convertido a Jesucristo. Quiero llegar hasta usted a través de la palabra de Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad que es Jesucristo, y que a través de ella podemos encontrar el camino hacia la vida eterna. Nací en Guatemala, tengo 42 años de edad. Fui ordenado sacerdote un día 13 de mayo de 1989 en la parroquia de Nuestra Señora de Concepción en Nueva Concepción, Escuintla. Hay recuerdos muy gratos que aún guardo después de mi conversión al Evangelio de Jesucristo, y que en esta oportunidad quisiera compartirlos con usted para que en este momento usted reflexione y se dé cuenta si realmente está en la verdadera iglesia o en el verdadero camino que nos invita Jesucristo a llevar. Recuerdo que desde muy niño mi padre me contó que me había bautizado a la edad de 4 meses. En esta oportunidad yo quiero reprobar esa doctrina, ya que en la palabra de Dios en ningún momento he encontrado que se deben de bautizar a los niños a temprana edad. En la Biblia, que la he leído 7 veces, no he encontrado tampoco la palabra compadres ni padrinos. Recuerdo que conforme iba creciendo, a mi padre lo trasladaron a un municipio al norte del país, en el departamento del Petén, en Guatemala. Él era militar de carrera. Recuerdo que nos llevó a vivir a un municipio llamado Sayaché, en ese bello departamento norteño del país. Y ahí había un sacerdote llamado Juan Brin de la congregación jesuita, y él se encargó de inculcar en mí la vocación para que un día yo decidiese ser sacerdote. Recuerdo que todas las mañanas que pasaba hacia la escuela, una escuela humilde y sencilla, donde crucé mis primeros años de estudio, el sacerdote todas las mañanas estaba en la puerta y decía: Rubén, tienes madera para ser sacerdote. Un día, limpiando una de las imágenes, me asusté un poco, ya que encontré que María, la madre de Jesús, solo tenía un vestido y 2 alambres que cubrían parte de su cuerpo. Bajé corriendo hasta la sala capicular y hablé con el sacerdote y le dije: Padre Juan, la madre de Dios solo tiene 2 alambres que la sostienen. Recuerdo que él me dijo que me callara porque era una imagen y la gente creía en ella. Lamentablemente el ser humano no ha alcanzado a visualizar la verdad que es Jesucristo. Aún quiere vivir encerrado en dogmas, en doctrinas de hombres. Pero en esta oportunidad que yo llego hasta usted, quiero decirle que Jesucristo es el único camino, es la única senda que va hacia la vida eterna. Él mismo lo dijo en su palabra, que nadie llega al Padre si no es a través de Jesucristo, que nadie puede llegar al cielo si no es a través del arrepentimiento y comprender el amor de Dios. Mis años como seminarista no fueron una dulzura, fueron amargos, porque recuerdo que mis primeros 3 años de filosofía los pasé en la montaña, luchando, defendiendo no sé la dignidad de quién. Sencillamente me dijeron que iba a la montaña a pelear una guerra que duró 36 años en un país donde se manchó con sangre de mis hermanos indígenas, la gente humilde y necesitada, que en vez de hablarle de Dios, que en vez de hablarle de las riquezas de Jesucristo, los convertimos en gente delincuente. Hoy, más que nunca, cuando miramos la gran necesidad que hay en el ser humano de conocer la verdadera iglesia de Jesucristo, de conocer el camino que nos lleva a la vida eterna, quiero enfocarme en algo muy importante.
los años mozos de la juventud, los años en que creí que había escogido la carrera adecuada, basado en la vocación y basado en lo que palpitaba dentro de mi corazón y lo que me dictaba mi cerebro. Lamentablemente, hoy reconozco que Jesucristo es el camino, que Jesucristo es el verdadero camino para llegar a la vida eterna. Recuerdo que mi primer año vocacional fue en la República de Panamá, y allí encontré a 143 jóvenes, conmigo 144. Lamentablemente, un 50% de ellos con un problema grave de homosexualismo. El resto nos dedicábamos a hacer cosas que no son agradables a Dios. Recuerdo que a mi regreso de Panamá a Guatemala, yo hablé con mi padre y con mi consejero espiritual y les conté lo que estaba pasando. Mi padre me dijo: usted hizo un juramento y lo tiene que cumplir. Lo mismo me contestó mi consejero espiritual. Hoy digo, ¿por qué no entendí antes de pasar tantas situaciones difíciles lo que Jesucristo tenía preparado para mí? Aún no fue tarde el día que le conocí, porque hoy puedo alabarle y glorificarle con toda libertad. Hoy puedo decir que la sangre de Jesucristo ha limpiado mi alma de todo pecado y soy merecedor de la salvación a través del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Mis primeros 3 años de filosofía, le comentaba a un inicio, fueron amargos y duros, ya que los pasé en las montañas del departamento del Petén, luchando. Fui subversivo. Estuve peleando una guerra, sin saber por qué realmente peleaba. Un día a mí me dijeron que Jesucristo había sido el primer revolucionario que había existido en el mundo. Jesucristo habló con la verdad, no usó un arma para irse y pelear una guerra donde el suelo, la tierra se mancharía de sangre. Él habló de un camino que llevaba hacia la vida eterna. Lamentablemente fueron 3 años olvidados en la montaña. Recuerdo que un día 28 de julio de 1981 decidí hablar con mi padre y me fui hasta un lugar llamado Las Cruces, ubicado en el municipio de La Libertad, en el departamento de Petén. Mi padre esa noche estaba vestido de gala, ya que había una fiesta en un destacamento militar cercano a ese lugar, y mi padre había sido invitado. Cuando me vio entrar mi padre a la casa, se asustó, porque creía que su hijo estaba en el extranjero. Aún me preguntó: ¿quién es usted, señor? Cuando me quité el gorro pasamontaña y vio mi rostro, una barba grande y un cabello largo tendido hasta mis hombros, me dijo: ¿eres Rubén? Y yo le dije: sí, papá. ¿Y qué haces aquí? Le dije: papá, vengo para que conozcas la verdad, para que sepas que tu hijo es un delincuente, que a eso me mandaste. Hoy estoy peleando una guerra que no es mía. Estoy luchando contra gente de mi propia patria, gente que le corre sangre indígena igual que la que corre en mis venas. ¿Por qué? Recuerdo que mi padre abrió la puerta y con lágrimas en los ojos me dijo: no sé, pero si crees que conoces la verdad, lucha por ella. Cerró la puerta y arrancó su automóvil. Fueron las últimas palabras que escuché de él, porque esa misma noche me llamaron para que me presentara a la capital de la República. Recuerdo que una avioneta me condujo desde el aeropuerto de Flores Petén hasta la capital de la República, donde me ordenaron quitarme mi cabello y mi barba porque salía del país. Yo pregunté que, siendo guatemalteco, ¿por qué me tendría que ir al exilio? Y me dijeron: porque usted habló con su padre y sabe lo que pueda pasar si se queda en Guatemala. Me dieron un pasaporte y mi destino era Vicenza, en la República de Italia. 2 años en la Universidad Católica de Vicenza
Luego me cambiaron a la Universidad Católica de Sevilla, España, donde estudié el tercer año en teología. Luego decidieron mandarme a la Universidad Católica de Toronto, Canadá, donde obtuve el cuarto año de teología y logré la ordenación de diácono. Yo me sentía el hombre más importante de la tierra y feliz, porque decía, cuando regrese a Guatemala, mi padre se sentirá orgulloso, mi familia se sentirá orgullosa de lo que he logrado en el extranjero. Recuerdo que me dijeron que debía de estudiar un año de Derecho Canónico y lo iba a hacer en Sao Paulo, Brasil. Al regresar de Sao Paulo, Brasil, nuevamente a Panamá, me dijo el superior de la comunidad que iba a ir a Guatemala y regresé a Guatemala. 1987. Para mí, un año trágico y duro, porque la tarde que bajé del avión, con un hábito negro puesto sobre mi cuerpo, con un cordón blanco tirado hasta el suelo, con las manos metidas en las mangas de mi hábito, esperaba que hubiese una fiesta en la terminal aérea, mas no fue así. Solo estaba parte de mi familia ahí. Recuerdo que pregunté a uno de mis familiares, ¿por qué no está toda la familia este día con nosotros? Y me contestó con lágrimas en los ojos, con un llanto casi fuerte: Padre Rubén, a papá lo asesinaron 3 días después de que tú te fuiste. Alberto y Antonio también fueron asesinados. Lamentablemente, Amanda, sus 5 hijos y su esposo también ya no existen. Para mí fue causa de mucho dolor. Recuerdo que puse una rodilla sobre el polvo de la terminal aérea y manché mi mano con polvo y dije: sangre de mi sangre, tierra del cuerpo de mi raza. Voy a matar a uno por uno de los que mataron a mi familia. Lamentablemente eran palabras llenas de rencor y de odio, que un día Cristo cambiaría. Me mandaron 3 días a descansar. Estuve descansando en San José Mogollón, Nueva Concepción. Luego me mandaron a un lugar llamado Entre Ríos, Puerto Barrios y Zabal. Ahí conocí a 2 sacerdotes franciscanos y a un diocesano. Al diocesano, por mal nombre, le decían Garañón. Y yo pregunté por qué le decían así, y él me comentó que tenía algunas jóvenes que llegaban a la iglesia en estado de embarazo. Me preocupé, pero en ese mismo momento hice preguntas que me convenían saber. ¿Quiere decir que cuando yo sea sacerdote podré tener cierta cantidad de mujeres? Y él me contestó: claro que sí. Recuerdo que me mandaron a Nueva Concepción. Ahí conocí a un hombre que para mí desestabilizó mi vocación religiosa. Un hombre que engañaba a los campesinos pidiéndoles dinero y ofreciéndoles tierras. Un sacerdote que en el día vestía el hábito y en la noche era un delincuente. Lo mismo que pasaba conmigo. Recuerdo que un día hablé muy fuerte con él y le comenté que no se debía de hacer eso. Él llamó al arzobispado y otro día a mí me llamaron para el arzobispado para que estuviese ahí por cierto tiempo. Recuerdo que un día 10 de abril de 1989, el obispo metropolitano se acercó a mí y me dijo: Rubén, prepárate porque vas a ser ordenado sacerdote. Y yo empecé a llorar de alegría y le dije: ¿cuándo, monseñor? Mayo 13. Solo me quedaban escasos días para preparar la ordenación. Llegó el día esperado.
Me pasearon por los barrios cerca de la parroquia de Nueva Concepción y a las 4 de la tarde fueron impuestas las manos por el obispo de la diócesis y me ordenó sacerdote. Recuerdo que ahí empezó una carrera religiosa, que Cristo iba a cambiar pronto. Me pusieron de pie después de haberme ordenado sacerdote y tenía que concelebrar juntamente con el obispo, ya que estaba casándome con la iglesia en ese momento, estaba dándome en matrimonio con la iglesia apostólica romana. Lamentablemente, para mí, ese día también fue trágico. Recuerdo que después de haber terminado la misa, empecé a beber con algunos de mis familiares. Y otro día, cuando me puse de pie de mi cama, mi hábito estaba manchado de lodo y de sangre. Pregunté qué había pasado y me dijeron: padre, sencillamente tuvo riña con algunos catequistas y algunos invitados a la fiesta, pero no hay problema, ya todo pasó. 3 días después me estaban dando una parroquia, la parroquia de San Francisco de Asís, en el municipio de Cuilapa, en el departamento de Santa Rosa. Ahí encontré a los 2 sacerdotes franciscanos que había conocido en Entre Ríos, Puerto Barrios y Zabal. Para mí fue motivo de alegría, porque dije, tengo quien me aconseje, ya que estaba recién ordenado. Pero recuerdo que en esa parroquia había un coro de 5 ancianitas. Y un día le dije a mi sacristán: Raimundo, hazme un favor y cámbiame el coro de ancianitas. Quiero tener un coro de jóvenes. Me dijo: padre, ¿de qué edad? Yo le pedí una edad de 15 a 17 años. 11 meses después, una de las jóvenes se acercaba a mí y me decía: padre, hay un problema. Y le comenté preguntándole cuál es el problema. Me dijo: padre, estoy embarazada. Me asusté porque dije: ¿cómo? ¿De quién? Y ella me dijo: es de usted. Y me comentó que había hablado ya con el señor obispo, el obispo auxiliar de la arquidiócesis que cubría el departamento de Santa Rosa. Agarré y fui hasta la casa del obispo y le dije: monseñor, hay un problema. Y él me comentó que había un problema mucho más grave que el que yo le iba a decir, ya que la joven había hablado con él y yo iba a obtener un castigo. Me cambiaron sencillamente de la parroquia, mandándome a otra diócesis, mandándome a otro lugar, a un municipio caluroso, a un municipio con mucho pecado, pero que ahí iba Dios a mandar a una persona para que me hablara del evangelio. Recuerdo que a mi llegada al municipio de Coatepeque, en el departamento de Quetzaltenango, ahí encontré a una joven llamada Floridalma y la convertí en mi amiga. Siempre peleaba conmigo y me decía: padre, un día yo voy a ir a decir que usted vive conmigo. Y yo le decía que se callara, que yo le iba a comprar lo que ella quisiera, pero que se callara. Un día 15 de diciembre de 1991, aún late en mí esa fecha. Recuerdo que ese día llegué a la casa de Floridalma y se peleó conmigo. Me dijo: hoy es el día que yo voy a ir cuando usted esté celebrando la misa de 7 de la noche y voy a hablar, voy a gritar que usted vive conmigo. Esa noche yo puse a mi sacristán en una puerta y a un policía en otra puerta y les pedí que si Floridalma entraba a la misa, que la sacaran y que la metieran en mi carro y la fueran a tirar a un río cerca de Tecunumán.
Y ellos me preguntaron por qué, y yo les dije, es que los protestantes le pagaron para que venga a mentir, para que venga a decir cosas malas mías y de la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana. Floridalma no se presentó, pero ese día yo celebré la misa más corta de la historia. Recuerdo que no hubo consagración y no hubo homilía. Dije, hermanos e hijos míos, podéis ir en paz porque la liturgia ha terminado. Alguien se acercó a mí y me preguntó, padre, ¿se siente mal? Y le dije, sí, estoy un poco mal del corazón, pero yo creo que con un trago de licor yo me compongo. Esta mujer presurosamente fue y compró un trago de licor y me lo trajo hasta la iglesia. Me lo tomé, pero en ese mismo momento le dije a mi sacristán, hazme favor, cierra la puerta porque yo voy a salir. Me fui a beber. Me fui a meter a una barra show llamada Embajada Night Club en el municipio de Coatepeque. Sencillamente me quité el hábito, colgué la estola y me convertí en un hombre normal, común y corriente. Pero de ahí dependerían muchas cosas, ya que el día 15 por la noche, el día 16 y 17 yo bebí seguidamente. El día 18 recuerdo que celebré 2 misas, una a las 10 de la mañana y la otra a las 12. Como a la 1:30 de la tarde del día 18 de diciembre de 1991, salí a pararme enfrente de los muros del templo cuando vi que aparecía un hombre de aspecto humilde, descalzo. Se miraba un hombre muy sencillo. Recuerdo que se paró enfrente de mí y me saludó con unas palabras que empezaron a hacer mella en mi vida. Me dijo, buenas tardes, sacerdote. Y le dije, ¿por qué no me dices padre? Y me dijo, usted sabe bien que padre únicamente el que está en los cielos. Usted es un sacerdote, un presbítero ordenado por la Iglesia Católica Apostólica Romana, bajo la ley y bajo la orden de Melquisedec. Empezamos a hablar y hubieron palabras que yo le dije fuera de tono y abusivamente. El hombre se mantenía a plomo y centrado. Recuerdo que de una bolsa sucia sacó una Biblia casi destruida y me dijo que habláramos de Dios. Y yo le pregunté que quién era realmente él y empezó a reírse y me dijo, yo soy hijo de un rey. Me preocupé porque dije, yo soy sacerdote y este es hijo de un rey, pero este hombre no tiene zapatos, huele mal, es un hombre humilde y sencillo. ¿Cómo es posible que sea hijo de un rey? Recuerdo que me dijo, yo soy hijo de un rey, pero el reino de mi rey no está aquí en la tierra, sino allá en la patria celestial. Ahí entendí algo muy importante y le dije, eres protestante, eres aleluya, eres de los que grita mucho. Y me dijo, sí, pero para honra y gloria del Señor. Me citó algunos textos de la Biblia. Recuerdo que me dijo, sacerdote, dígame en qué parte de la Biblia dice que María está en los cielos. Y yo lo he buscado por 7 veces leyendo la Biblia y no he podido localizarlo. Realmente no existe ese texto en la Biblia. Me dijo, dígame en qué parte de su Biblia dice que usted me puede perdonar los pecados. No existe tampoco un texto donde a mí me autorice como hombre a perdonarle los pecados a otro hombre. Mas la Biblia en el Evangelio, según San Marcos, capítulo 2, verso 7 y 8, dice, ¿y quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Esa es
la palabra que yo estoy dándole en esta oportunidad, que solo Dios puede cambiar su vida, porque Dios cambió mi vida. Dios transformó mi corazón, un corazón lleno de odio y de amargura, lo convirtió en un corazón lleno de paz, lleno de amor y lleno de tranquilidad. Un corazón con esperanzas hacia una vida mejor, un corazón con una esperanza que hay una vida eterna y que tenemos un alma y tenemos que salvarla, porque esa es la orden según el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerdo que después de aproximadamente 3 horas de discusión, este hombre me invitó a un servicio religioso llamado culto. Y yo le dije, ¿a qué voy a ir al culto? Y me dijo, a escuchar las alabanzas y a escuchar la palabra de Dios. No pierdo nada con ir, pero el día de mañana yo te invito a que tú vengas aquí a mi iglesia y que escuches la misa. Y me dijo, con mucho gusto. Incluso voy a invitar a la iglesia que venga, porque nosotros estamos convencidos de que Jesucristo es el único camino que lleva hacia la vida eterna. Y dije yo, vamos a ver si es cierto. Llegamos al templo. La realidad es que no me gustó, porque escuché las alabanzas, pero pusieron a una anciana como de 75 años a cantar, y cantó demasiado. Cantó, según había contado yo, 18 coros y 9 alabanzas. Más de 1 hora y media de estar de pie cantando. Pero dentro de esos coros cantó uno que aún palpita dentro de mi corazón y dice, solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviéndole al Señor? Nueva criatura soy. Lloré esa noche al escuchar ese coro. Recuerdo que el pastor subió un hombre aproximadamente de 1,50 m de alto y empezó a predicar. Aún tengo la cita de la palabra de Dios, Apocalipsis 21:6. Y preguntaba dentro de la asamblea, dentro de la congregación, hermanos, díganme, ¿qué tienen las imágenes? Y la gente volteaba a ver hacia mí y luego gritaban y decían, cucarachas y alacranes, cuevas para que ahí se escondan los insectos. A mí me molestó. Esa noche recuerdo que yo llevaba dentro de mi pantalón, tapada con la camisa, una pistola 9 milímetros, marca Tanfoglio. Y la saqué delante de la congregación y la cerrojé cargándola para dispararle al pastor. Dije, hoy te vas a morir, pastor, por hablar mal de las imágenes y hablar en especial mal de la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana. Terminó de predicar el pastor. Hizo la cordial invitación para los que quisieran aceptar a Jesucristo. Recuerdo que el primero en ponerse de pie fui yo, no para aceptar, sino para salir. Recuerdo que al pararme en la puerta para salir, había un hombre también de pequeña estatura y me agarró del hombro y me preguntó si yo era cristiano. Saqué el crucifijo que llevaba dentro de la bolsa de mi camisa y se lo mostré y le dije que era su padre, que era el padre del pueblo donde estábamos en ese momento, del municipio de Coatepeque. Y él, sonriente, me dijo, arrepiéntase porque Cristo le ama. Llegué a mi parroquia. Recuerdo que esa noche entré a mi cuarto. Yo había traído una imagen de María, de la República de Italia, de fosforescencia. Y agarré y apagué la luz y me paré enfrente de ella y le dije, María, esta noche yo he oído a un hombre que se denomina pastor de una iglesia protestante y dice que tú no tienes poder.
Pero yo quiero, María, que en este momento tú me hagas un milagro, y es que camines. No podía caminar. La Biblia es clara al decir: los ídolos no tienen poder. Tienen boca pero no hablan, tienen oídos pero no oyen, tienen ojos y no ven, tienen pies pero no andan, por eso los tienen que cargar. Recuerda que Jesucristo no quedó colgado en la cruz del Calvario. Fue bajado de la cruz, fue llevado a la sepultura y al tercer día resucitó y subió a la diestra de Dios Padre, y de allá vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y llevarnos a las bodas del Cordero. Lamentablemente, el hombre de hoy en día no quiere entender las maravillas de Dios. No quiere entender que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ha puesto dioses enfrente del Dios verdadero. La palabra de Jesucristo repetidas veces habla: no te hagas dioses delante de mí, porque yo soy Jehová tu Dios celoso. La Biblia en el libro de los Salmos aún dice: avergüéncese el que sirve a imágenes de talla de hombre. Póstrense a él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró. Jesucristo es la realeza. Jesucristo es el camino para llegar a la vida eterna. No es Pedro, no es Juan, no es el Papa, no es María. Es Jesucristo, la verdad y la vida. Es Él el que dio su vida en la cruz del Calvario para que hoy tú tengas vida, para que hoy tú conozcas la verdad, para que hoy tú puedas entender que solo Él puede salvarte. Esa noche para mí fue torturosa, ya que no pude dormir ni siquiera una gota. Empezó a clarear y escuché cuando los gallos cantaban, porque empezaba a amanecer. Día 19 de diciembre, yo había hecho grandes planes para ese día. No sabía que Dios los iba a derrumbar en un momento más. Celebré una misa para matrimonios y luego celebré una misa de un cortejo fúnebre. Como a las 5:30 de la tarde, volvió a aparecer el hombre, de aspecto humilde y sencillo, solo que ese día ya traía zapatos puestos en sus pies, ya se había cambiado de ropa. Y cuando lo vi venir como a 2 cuadras, dije: ¿qué viene a hacer este hombre aquí, si su iglesia está a 5 cuadras? El hombre iba decidido, se miraba imponente y su pecho erguido, llevaba una misión. Recuerdo que cuando se paró enfrente de mí, me volvió a saludar como el día anterior. Me dijo: buenas tardes, sacerdote. Y le dije: ¿por qué vuelves aquí si tu iglesia está a 5 cuadras? Ese día yo le insulté mucho más fuerte que el día anterior. Recuerdo que habían 3 gradas para bajar hasta donde estaba este hombre. Esa tarde yo le dije que si no se iba, lo iba a golpear, le iba a pegar con mis manos y que lo iba a agarrar a puntapié. El hombre me dijo: baje y golpéeme si quiere, pero yo vengo a hablar con usted la verdad, y solo la verdad, que es Cristo Jesús. Volvimos a hablar de Jesucristo, pero yo oía que este hombre hablaba algo que no podía comprender, que no podía entender qué quería decir. Recuerdo que dentro de su oración decía: Dios mío, por la sangre bendita que tu Hijo Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, yo ato al demonio en este momento. Yo buscaba por todos lados dónde estaba el demonio, sin darme cuenta que yo tenía el demonio metido dentro de mi corazón, porque no me daba oportunidad
de ver la luz bendita de Jesucristo, de ver el camino que Jesucristo limpió para que yo lo caminase y llegara un día a ser salvo. Me volvió a invitar al culto y yo le dije, si me esperas unos 15 minutos, con mucho gusto voy al culto contigo. Antes de decirle eso, le reproché por la noche anterior, por los cantos y por la predicación del pastor. Y me dijo, hoy habrá fiesta en los cielos. Hoy es un gran día para la iglesia. Y le pregunté por qué y me dijo, sacerdote, aunque usted no crea, yo hoy a las 3 de la mañana he hablado con Cristo. Un ángel de Jehová vino hasta mí y me dijo que hoy se terminaría su carrera religiosa, que usted hoy entregaría su corazón a Jesús. Yo dije, no es posible. Recuérdese que para ser sacerdote yo tuve que estudiar 22 años. Años difíciles, ya que obtuve el título de maestro de educación primaria de la Escuela Normal para Varones de Santa Elena Petén. Y después 3 años de filosofía, 4 años de teología, 1 año de noviciado menor, 1 año de noviciado mayor con votos y después la ordenación sacerdotal. Me sorprendió, como yo le llamo, el indito hermoso. Me sorprendió grandemente porque nunca había esperado que una persona humilde, sin letras y tan sencillo, me hablara del Evangelio de Jesucristo y tuviese el valor de llegar hasta la puerta de mi parroquia para decirme que Jesucristo era el único medio para la vida eterna. Esa tarde recuerdo que yo le invité a entrar a la iglesia y le dije, mira, yo tengo a Jesucristo ahí en el crucifijo, y me dijo, ese no es real, es hecho de madera a imagen del hombre, como el hombre lo quiso hacer. Del que yo le estoy hablando es real, porque salva, porque cambia, porque dignifica al hombre. Y le dije, es el mismo. No, porque el mío no está pintado de negro, el mío es real. Y yo quiero que usted entienda, sacerdote, cuántos años de estudio y los está desperdiciando sin querer entender realmente qué es lo que estamos diciendo. Le pedí un poco de tiempo y me fui a cambiar de ropa. Esa noche yo le cambié la tolva a mi pistola. Le puse una tolva más pequeña, pero le metí 5 balas de plata. Recuerdo que cuando íbamos llegando a una parte oscura, ese día, en ese momento, en ese lugar, yo había planeado pegarle un balazo al hombrecito que me había hablado de Dios. Recuerdo que me abrazó y le dije, ¿qué te pasa? ¿Por qué me abrazas? Y me dijo que Dios también le había dicho que yo llevaría una pistola en mi cintura, que llevaría 5 balas de plata y que una la quería para él. Me preocupé, me asusté y ahí cerca del templo le dije, tú no eres protestante, tú eres brujo porque lo sabes todo. Y él me dijo, no, sencillamente Dios quiere a usted enseñarle el camino y está usando el medio que soy yo. Entramos al templo. 43 o 45 personas. Un joven educadamente dio apertura al servicio. Cantó 3 coros y luego vino el pastor y dijo, hermanos, esta noche la iglesia se engalana. Tenemos aquí al sacerdote del pueblo. Queremos invitarle a que venga aquí adelante y que nos hable, que nos testifique qué siente estar en la iglesia de Jesucristo, a estar celebrando misa allá en su iglesia.
dijo otras frases que causaron enojo en mí y me molesté tanto que me puse de pie y le dije que tal vez él tenía rameras dentro de su iglesia. Fui caminando hasta lo que ellos llaman el púlpito, para nosotros los sacerdotes, altar mayor. Llegué y le arrebaté el micrófono. Pero cuando arrebaté el micrófono del pastor, mis pies empezaron a temblar. Mi cuerpo temblaba de una forma que me preocupé. Recuerdo que sudaba mucho más de lo normal. Dije, aquí está sucediendo algo raro. Cuando di la vuelta para ver a la congregación, a la asamblea que estaba dentro del templo, me preocupé mucho más, porque no vi gente normal como usted y como yo. Vi ángeles, mujeres y hombres vestidos de blanco, pero no con ropa normal. Yo veía que sus brazos no eran brazos de carne, eran alas. Se sentía frescura dentro del templo, se sentía algo sabroso, se avisoraba un milagro que ocurriría dentro de escasos minutos. Recuerdo que empecé a levantar mi mano y volteé a ver hacia el reloj y dije, son las 8:15 de la noche. Levanté mi mano y dije las palabras más bellas que he pronunciado en toda mi vida. Vengan y oren por mí, porque acepto a Jesucristo como mi Salvador personal. Caí de rodillas. Oía el llanto y los gloria a Dios, los aleluya, los amenes, la algarabía, la fiesta que había dentro de la congregación para mí no era normal. Pero se me hacía imposible levantarme, se me hacía imposible levantarme y ponerme de pie para ver qué era lo que estaba sucediendo. Recuerdo que cuando me puse de pie era la 1 de la madrugada. Había en mi corazón paz. Había mucha felicidad. Habían lágrimas que corrían por el piso del templo. Yo había nacido de nuevo. Había dejado de ser el sacerdote Rubén Francisco Barrientos Alvisures y me había convertido en Rubén Francisco Barrientos, en el hermano protestante común y corriente. Lamentablemente yo no sabía cuánto odio podía existir, ya que han sido hasta el día de hoy 10 años de victoria en Cristo Jesús, 10 años de poder en Cristo Jesús, muchos países visitados en América Central, en América del Norte, en América del Sur, muchos países visitados, incluso algunos países en Europa, predicando la palabra de Jesucristo. Pero empezó una cadena de atentados, una cadena de intentos de asesinato para callar mis labios, para que no hablara de Jesucristo, del cambio que había habido dentro de mi corazón. A un año de estar predicando, fui secuestrado en un lugar llamado Puerto Barrios, Izabal. Recuerdo que había salido de la segunda noche de campaña de una iglesia en ese puerto, cuando fui interceptado por un carro y golpeado con una pistola en mi cabeza y ya no supe más. Recuerdo cuando desperté estaba en un lugar horrible, feo, apestaba a muerte. Oía quejidos, oía llanto, oía gemidos de dolor, gemidos de angustia. Fueron 18 días de cautiverio, 18 días de torturas. Ahí recuerdo que un hombre vestido de verde olivo se acercaba
No sé a qué hora, no sé si era de día o era de noche, porque no tuve oportunidad de ver si era claridad o era oscuridad, porque solo habían tinieblas en ese lugar, solo había pestilencia, dolor y angustia. Ahí arruinaron mis pies. Una de las torturas fue que uno de los hombres uniformados vino un día y usando un taladro cruzó mis pies con el taladro, dejándome impedido para toda mi vida, dejándome tirado después de 18 días de cautiverio enfrente de un prostíbulo en Puerto Barrios y Zabal llamado Popeyes. De ahí me recogieron los bomberos voluntarios, llevándome al hospital de Puerto Barrios, tardando no sé cuánto tiempo. Salí con muletas, casi sin poder caminar, con una esperanza vaga y vacía, preguntándome por qué estaba pasando esto, sin darme cuenta que Jesucristo estaba preparando el camino, sin darme cuenta que Dios tenía planes especiales para mí. Siguieron los intentos de asesinato, trataron de correrme de mi propia patria. Tuve que refugiarme un tiempo en Tegucigalpa, Honduras. Luego vine y me refugié también un tiempo en Coatzacoalcos, Veracruz, México, escondiéndome, tratando de que no me mataran. Recuerdo que volví a Guatemala en 1993. Conocí a una persona, hablamos primero de Dios, nos enamoramos y nos casamos. Mi esposa, una esposa que Dios le iba a permitir tener 2 hijos conmigo, Berlin Azucena y Melvin René. Nos tuvimos que trasladar de la capital de la República hacia el departamento de Huehuetenango, en Guatemala. Lamentablemente, de ahí también me secuestraron. Había estado en campaña en la cumbre de los Cuchumatanes. Recuerdo que bajé, era el tiempo que la cumbre de los Cuchumatanes tiene nieve. Cuando bajé, hablé con mi esposa y le dije: estoy cansado y necesito descansar. Me metí a la regadera de mi baño, pero oí gritos en ese momento. Cuando salí, mi esposa se estaba arrastrando en la sala de mi casa. Habían 4 hombres armados. Uno de ellos me insultó. Recuerdo que me dijo: perro, te vamos a matar. Pero antes que te matemos, vas a sentir lo que se siente perder la familia. Vas a sentir el dolor de perder a tu esposa y a tu hija. Mi esposa tenía 4 meses de embarazo de mi hijo Melvin René. Mi hija apenas tenía 10 meses de haber nacido. Una niña pequeña, hermosa, que yo la había puesto en las manos de Dios, que había consagrado para el servicio de Dios. Recuerdo que uno de los hombres armados fue hasta la cuna donde estaba mi hija y agarrándola de los pies, la azotó contra la pared. Me dolió, sentí angustia, sentí dolor, porque mi esposa se estaba arrastrando en la sala. Había mucha sangre en la sala. Mi esposa me miraba y me dijo estas palabras: Rubén, no es posible que el diablo nos gane la batalla.
pero había visto a mi hija caer al piso sin vida prácticamente. El golpe le había arrebatado la vida a mi hija. A mí me sacaron así como estaba, en ropas menores y aún con jabón en mi cuerpo, y me llevaron a un lugar cerca de Coatepeque, oscuro y horrible, igual como el que había estado anteriormente. Ahí yo vi a un hombre uniformado que me amarraba las manos con cuerda de pescar y prendía las velas. Traían velas y las ponían enfrente de mí, y cuando estaban encendidas quemaban la cuerda de pescar y mis manos también se quemaban. 6 días de cautiverio, 6 días de dolor y de angustia, 6 días que para mí decía, esta es mi última aventura. No porque haya pensado que Dios era pequeño, porque siempre he creído que Dios es grande, lleno de misericordia y poderoso, porque es el Rey de Israel. Me dejaron tirado enfrente de Pollo Campero en Mazatenango. Ahí recuerdo que ese día, tirado con sangre en el rostro, golpeado de todo mi cuerpo, quemado de mis manos, se acercó una persona elegante y bella y me dijo, Rubén, levántate. El Dios al que tú le sirves, a Él mismo le sirvo yo. Y mira que estas palabras son fieles y verdaderas. Oye lo que Dios me ha mandado a mí a decirte. El desierto está por terminar. Te dará días de alegría y de paz. No temas. No vayas hacia atrás. Camina hacia adelante. Porque la palabra de Dios dice, y eso me lo dijo el hombre que estaba platicando conmigo, el que toma el arado y voltea hacia atrás no es digno de heredar el reino de los cielos. Toma tu cruz y ve, sigue hacia el blanco que es nuestro Dios. No entendía. Amanecí en un hospital. Llamaron a mi pastor general y me fueron a recoger a Mazatenango. 150 vehículos aproximadamente. Llegaron para recoger lo que creían que era el cuerpo del hermano Rubén Barrientos. El médico me dijo que iba a ser trasladado a otro hospital, pero yo le dije, doctor, yo estoy bien y quiero que me dé oportunidad de irme con los hermanos que vinieron a recogerme. Hicimos la caravana desde Mazatenango hasta Huehuetenango, subiendo por Quetzaltenango. Recuerdo que cuando la caravana entró a Huehuetenango, yo fui hasta lo que fue una casa que Dios me regaló en ese pueblo. Habían varios hermanos ahí esperando la caravana. Lo preocupante para mí era mi familia. ¿Dónde está mi familia? Cuando me bajé, recuerdo que una hermana me dijo, hermano Rubén, corra, vaya hacia el hospital, porque hoy por la mañana cuando fuimos a ver a la hermana Magda, ella estaba agonizando. Y fui, sabiendo que no podía correr, sabiendo que hasta el día de hoy no puedo correr, ni podré correr por cuánto tiempo, no sé. Pero caminé a paso ligero. Llegué hasta el hospital
Entré sin pedir permiso y vi a mi esposa en una cama, con oxígeno, con suero y con sangre. El médico de turno me dijo: ¿por qué no habla para entrar, señor? Hay gente aquí grave. Y le dije: doctor, la mujer que está grave es mi esposa. El hombre se preocupó y me dijo: ¿acaso usted es el pastor Barrientos? Y le dije: sí. Sí, doctor, yo soy el pastor Barrientos. El doctor se me quedó viendo y me dijo: pastor, ¿dónde está su Dios? ¿Quién es realmente su Dios? Usted está herido. Su rostro está golpeado. Mire, sus manos están laceradas. ¿Por qué? ¿A dónde está Dios? Me dijo que invitara a los hermanos de la iglesia para que me ayudaran, porque no iba a soportar el dolor. Yo no sabía realmente hasta dónde iba a poder soportar. Me dijo: pastor Barrientos, su esposa se nos está yendo. Su hija ya murió. Para mí fue lo más duro que yo he podido escuchar. Fue lo más difícil en la vida como cristiano. Porque pensé en ese instante: mi esposa se está muriendo, mi hija está muerta. Quiere decir que he perdido la batalla. Me dijeron que si quería ver a mi hija por última vez, y les dije que sí. El cuerpo de Berlín Azucena estaba en una camilla, cubierto con una sábana. Lo llevaban hacia el anfiteatro. Recuerdo que tomé el cuerpo de Berlín entre mis brazos y le dije: Señor, yo creo en tu presencia. He hablado de tus maravillas. ¿A dónde estás en este momento? ¿Por qué no estás aquí en este lugar? Le reclamaba a Dios, lleno de ignorancia. Por mi dolor no había logrado pensar en ese instante que Dios estaba ahí. Mi sorpresa fue que puse el cuerpo de mi hija casi con violencia en la camilla. Agarré y di vuelta para ver al doctor. El doctor se encontraba en el otro extremo casi del pasillo. Fui hasta donde él estaba y me dijo: pastor, solo esperamos que venga el forense para que prepare a su hija y se la vamos a entregar. Esperemos a ver cuántas horas más vive su esposa. Recuerdo que le dije al doctor que quitara el oxígeno, que desconectara a mi esposa. Se veía muy mal, grave, en estado agonizante. Dios tenía otros planes. Porque transcurrieron tal vez unos 20 minutos cuando oíamos gritos en el pasillo y oímos que una enfermera decía: no es posible,
¿qué no es posible? Y dijo la hija del pastor se menea. La niña está viva. Ese momento para mí era de confusión, porque entre llantos, entre risas, entre alegría, habían grandes preguntas que yo me hacía en ese preciso momento. Y decía, es cierto que existe, Señor. Es cierto que eres real. Con razón me has guardado tanto tiempo. Con razón me has alimentado tanto tiempo. Con razón me has dicho que no tema, que no desmaye, porque tú me tienes tomado con tu mano. Señor, con razón cuando me he sentido solo y he hablado contigo, al momento siento paz y tranquilidad. Si tú eres el Dios de los milagros, el Dios poderoso, mi hija hasta hoy está viva. Tardó mi esposa como 5 meses en el hospital y luego me la dieron. Una mujer que pesaba aproximadamente 180 libras, salió pesando 44 libras del hospital. Y dentro de su vientre se movía algo. Había crecido, había sido alimentado. Aún en los momentos difíciles se había aferrado a la vida. Recuerdo que aproximadamente como 10 o 15 días después de haber salido del hospital, mi esposa dio a luz. Nació mi hijo Melvin René Barrientos, pero me asusté cuando lo vi nacer, porque mi hijo nació de un color oscuro morado. Traía en su espalda una bola muy grande que normalmente le llaman joroba. Traía su pecho abultado como paloma. Traía sus manos encogidas y sus piernas encogidas. Yo clamé a Dios y le pedí que se lo llevara. No porque no lo quisiera, porque lo amaba, porque había visto el sufrimiento de mi esposa y había visto cómo él había soportado el peso de los golpes, pero que se había aferrado a la vida. Pasaron 3 años. Fui invitado a un congreso evangelístico a Francia. Recuerdo que ahí se reunieron los evangelistas más famosos del mundo. Recuerdo haber conocido ahí al doctor Cho. Y él me dijo el primer día de seminario: no puede usted hablar de fe en sus mensajes porque hay uno de sus hijos enfermos en Guatemala. Yo me sentí mal y humillado porque dije, este hombre no conoce la historia de mi vida y ¿por qué me lo está diciendo? Pero esa noche yo me propuse algo y dije, Jehová es mi pastor
y nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, ungirás mi cabeza con aceite, me guiarás por sendas de justicia, porque creo en tu nombre. Me sometí a 17 días de ayuno. Mi cuerpo necesitaba agua, mas fueron 17 días de total ayuno. Recuerdo que terminó el Congreso y volví a Guatemala. Pagué a un hombre que me llevara en un taxi desde la capital de la República hasta Huehuetenango. Quería llegar pronto, quería ver a mi familia. Sentía que algo estaba sucediendo en mi hogar. Cuando llegué a Huehuetenango, habían mariachis tocando en la puerta de mi casa. Pensé, mi esposa se enloqueció. Mi esposa estaba parada también junto con los mariachis. Recuerdo que tocaban un coro a estilo de ranchero y decían: alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Mi esposa me decía: corra, pastor. Puse mi maleta en el suelo y dije: ¿por qué voy a correr? Ella vino hacia mí y me dijo: amor, corre y ve a la cuna. Me trajo casi corriendo porque me venía jalando de mi brazo. Cuando llegué a la cuna, dije: Señor, en mi ausencia te lo llevaste. Mi hijo, Melvin René, quitó la sábana que lo cubría y me dijo: papi, Dios es más lindo que tú. Papi, por la esquina de la casa, allá en el techo, ahí entró Dios. Papi, mira, Dios quitó mi joroba. Dios quitó mi pecho. Papi, Dios estiró mis manos. Dios quitó el dolor de mis piernas. Papi, yo tengo mis piernas como las tuyas. Yo caí de rodillas y lloré junto a la cuna. Abracé a mi esposa y juntos, por mucho rato, le dimos la gloria a Dios. Y seguiremos dándole la gloria a Dios. Seguiremos alabando y glorificando a Dios. No importa cuántas veces quieran asesinarme de aquí para adelante. No importa cuántas veces traten de callarme. Voy a seguir hablando de Jesucristo, porque solo Él pudo cambiar mi vida, solo Él pudo cambiar mi corazón, solo Él pudo transformar mi vida y guiarme por sendas de justicia, por amor a su nombre. Doy gloria a Dios porque mi familia casi toda está convertida ya al Evangelio. Mi hermana, Sor Pascualina, una monja que durante mucho tiempo le sirvió también a la Iglesia Católica Apostólica Romana, hoy predica el verdadero Evangelio de Jesucristo. Igual que Rubén Barrientos.
pero hemos tenido que pagar un precio, el precio del exilio, el precio de dejar nuestra patria y venir a otro país para servirle a Dios con libertad. Alabo a Dios por haberme permitido nacer en aquella patria hermosa llamada Guatemala, pero alabo a Dios también por haberme traído en paz y con bien a este país, desde donde les envío un caluroso saludo, de donde les digo que solo Jesucristo puede cambiar su corazón, donde les digo que solo la palabra de Dios puede cambiar su vida, donde me permito llegar hasta sus hogares, hasta donde usted me esté viendo, y decirle que no basta únicamente con levantar la mano, sino hay que vivir con Jesucristo. Hay que vivir para Jesucristo, sirviéndole a Dios de todo corazón, no importando las pobrezas, las dificultades, luchando siempre por un mañana mejor, viendo a los que no son convertidos como nuestro compromiso de llevarles la palabra de Dios, de llevarles la palabra de Jesucristo y cambiar junto con ellos hacia un camino que es Jesús. Recuerde que no es una imagen, recuerde que no es una liturgia, recuerde que no es una religión, sino la sangre bendita que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, la que lo lleva a la vida eterna. Como sacerdote, nunca hubiera podido cambiar. Como hijo de Dios, sé que Él me ha cambiado. Sé que Él me ha transformado y que Él me ha liberado. Por eso hoy le digo, Cristo sí puede cambiar. Cristo sí puede transformar su corazón, porque cambió al sacerdote católico jesuita, hoy verdadero sacerdote de Jesucristo. Dios le bendiga, Dios le guarde, que la paz y el amor de Jesucristo reine en su corazón, y espero que al ver esta grabación usted pueda decirle a Jesucristo que le acepta como su Salvador personal. Usted, hermano, que se afirme al verdadero evangelio, que luche, que se deje guiar por Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde, y que el amor de Cristo esté en sus corazones. Amén.